En continuidad con nuestro estudio de la herencia de los santos, continuamos con una de las partes de la herencia que es la paz, y por cuáles circunstancias ella es impedida. Otra manera en que la paz es impedida es por el afán. Leemos en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Sin duda, hemos tenido esta experiencia vez tras vez de tener una preocupación. Tal vez a veces caminamos de aquí para allá, nos sentamos, nos paramos y de repente nos viene a la memoria: ¿por qué no orar? ¿Por qué estamos preocupados de tal manera que a veces no podemos ni dormir? Sí, tenemos un privilegio tan grande y tan simple, que es orar. Después de orar otra vez, viene la paz del Señor. Leemos en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Particularmente, estoy muy agradecido al Señor que no tengo que contar a un ser humano todos mis problemas. Tengo uno quien me escucha y llevo todo a Él. Llevo a Él todas mis ansiedades. No digo que no tengo ansiedades, por supuesto que las tengo, y muchas veces también mi alma está turbada, como fue la de David también. Él dijo en el Salmo 6, versículo 4, mi alma está turbada. En el Salmo 42 él dice, mi alma está turbada dentro de mí. Pero hablando consigo mismo, él dice en Salmo 42, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Cuando sentimos la agitación, que es una emoción natural que tenemos, ¿dónde vamos a ir para calmarnos? No tenemos que tomar calmante. Bueno, cada uno tiene su manera de enfrentar las cosas, por supuesto, pero el calmante que siempre da resultado es la oración. El Señor siempre nos da la paz que necesitamos para soportar la situación. Vemos que el corazón debe ser guardado en Cristo Jesús, es decir, en paz, no turbado. Tenemos la hermosa invitación del Señor en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 31. Mayormente aplicamos esto al pecador, y sin duda tiene aplicación para el tal, pero creo que también es una invitación de parte del Señor para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como digo, eso se aplica al pecador que lleva una gran carga llena de pecado, pero nosotros también, como creyentes, necesitamos aprovechar esta invitación. Aquí tengo una nota respecto a este pasaje. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, obrando por la salvación y cargados por guardar la ley, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo de fe sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo de fe es fácil, y ligera mi carga de gracia. No es que nosotros estemos sin carga, sino que es una carga de gracia, la gracia del Señor. Gracias a Dios por nuestra herencia, la cual podemos gozar ahora. Por supuesto, hay otras cosas más que la paz como parte de nuestra herencia. El Señor también da gozo, no un gozo como el mundo da. El gozo del mundo es fluctuante. Hoy hay gozo y mañana no hay gozo. El gozo del Señor es constante, no fluctúa nunca. Lo mismo podemos decir en cuanto a la paz. El gozo del mundo depende de las circunstancias. Si la circunstancia es conveniente, entonces hay gozo, si no, no. Pero el gozo del Señor no depende de las circunstancias. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, les exhortó a siempre regocijarse. Y él estaba en la cárcel, pero él pudo también regocijarse. Escribiendo a los tesalonicenses, Pablo les habló de la grande tribulación por la cual él estaba pasando, pero con gozo del Espíritu Santo. Estas son las cosas que Dios nos ofrece, que son nuestras ahora. Son cosas prácticas. El Evangelio es un Evangelio práctico. A veces queremos pensar que somos tan espirituales que pensamos que estamos volando por el aire. No es así. Nuestros pies están sobre la tierra y la tierra es sucia. Hay polvo. Hay tantas cosas, pero aún con todo eso yo tengo paz. La paz del Señor. Yo tengo gozo, el gozo del Señor. Y ojalá que ninguno que está oyendo estas palabras esté sin gozar de esa paz. Si hay algo en su vida, yo no sé cuál sea el problema, sus circunstancias, porque como digo, hay muchas cosas que nos perturban, hay muchas cosas que quitan esa paz o este gozo, pero el Señor es quien va a darle lo que usted necesita. David tuvo que expresar en el Salmo 51, versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Tal vez hemos perdido el gozo, porque el creyente que tiene paz también experimenta el gozo,
porque la vida del creyente es paz y es gozo, pues Él es hijo de Dios. Necesitamos tantas palabras para describir a nuestro Padre. Él es amoroso, bondadoso, pero la palabra que más viene a mi memoria a menudo es paciente. Nuestro Padre es tan paciente. Imagínese la paciencia que Él tiene con nosotros. Tanta paciencia, tanta bondad. Él es paciente porque Él ve el fin desde el principio. Él sabe lo que hace y también sabe por qué lo hace. Esta es la herencia que tenemos, la paz del Señor. Nuestro Dios, por medio del Señor Jesucristo, nos ofrece esta paz, que es una herencia espiritual, está en lo interior. Gracias a Dios por esta paz del Señor. Y así continuamos con la parte de nuestra herencia que podemos disfrutar ahora, pues nuestra herencia es tan inmensa. Ya hemos considerado ligeramente sobre la paz. También hablamos del gozo, y todo esto es parte de nuestra herencia, que pertenecía a otra persona y que ahora nos pertenece a nosotros. Leemos en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor nos ha dado su paz, nos ha dado su gozo, nos ha dado también su gracia, también el Espíritu Santo. Hay tantas cosas que no tendremos tiempo de tocarlas todas. Una parte de nuestra herencia es la libertad o la victoria. Recuerda que habíamos dicho en el principio de nuestro estudio que somos hijos de Dios. Es un gran privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, hijos libres. Como hijos de Dios, tenemos las mismas victorias del Señor mismo. En Juan capítulo 16, versículo 33 leímos: yo he vencido al mundo. Examinando la vida de este hombre, Jesús, vemos que él vivía una vida victoriosa día tras día. El Señor Jesucristo nunca conoció la derrota. Cuando le trajeron los enfermos, Él los sanó. Cuando había necesidad, Él la suplió. Y aún aquella escena que parecía derrota, la cruz, fue la escena de grande victoria, ¿no es cierto? La más grande victoria. Pareciera que iba a sufrir derrota en ese momento, pero no. Él aquí, en Juan, declara, antes de ir a la cruz, pero confiad. Y esta victoria de nuestro Señor Jesucristo es nuestra victoria. Nosotros hablamos de ser vencedores totales. Nosotros siempre hablamos de la victoria, pero recuerde que nuestra victoria es solamente la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Si Él no hubiese vencido, ¿qué haríamos nosotros? ¿Dónde estaría nuestra victoria? Pero el hecho de que Él venció, nosotros también podemos ser vencedores. El apóstol nos exhorta a gozar de esta libertad que tenemos, y por supuesto, muchos malentienden el concepto de la libertad. En Gálatas capítulo 5, versículo 1 leemos: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hay verdadera libertad en el Señor Jesucristo. Nosotros no somos esclavos, ni tampoco, como el apóstol Pablo nos dice en la misma carta en los Gálatas, no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos de la libre. Libres para servir al Señor. No somos libres para hacer lo que queremos, sino libres para servirle a Él. Desgraciadamente muchos creyentes no entienden esta libertad. No han gozado todavía de la libertad de servir al Señor. No pueden servir al Señor porque están atados por una u otra cosa, sea por su trabajo, su familia o por donde vive. En fin, en muchas cosas que les pareciera no poder servir al Señor. Pero andando en la voluntad de Dios, no hay trabajo que nos pueda atar de tal manera que no podamos servir al Señor. Muchos tienen trabajo y aún con ese trabajo igual están sirviendo al Señor, están andando fielmente con el Señor. El trabajo en sí no es una atadura. Somos hijos libres del Señor, tenemos una libertad. ¿Qué es lo que nos hace libres? Bueno, esto es parte de nuestra herencia. Nuestro hermano mayor no fue nunca esclavo de nadie. No podemos ni siquiera imaginar por un tiempo o por un momento que él fuese esclavo. No, aún en aquel tiempo cuando vinieron a aprenderle, él no estuvo preso porque voluntariamente se sometió a la voluntad de su padre. En ese momento, él dice que podría pedir a su padre y el padre lo enviaría 12 legiones de ángeles para librarle. Así que él no fue esclavo nunca. Él voluntariamente se sometió. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conociendo la verdad también nos hace libres. Veamos en Juan capítulo 8, versículos 32 y 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es por esto que vamos estudiando la palabra de Dios y volvemos a estudiarla más y más para saber y para conocer lo que la palabra nos dice, porque allí está nuestra libertad. Ahí está nuestra victoria, en la palabra.
¿Cómo podemos tener la victoria que necesitamos? Es por medio de la palabra. El Señor, por el poder del Espíritu Santo, abre nuestros ojos y vemos lo que dice en su palabra. Dice el escritor en Salmo 119, versículo 45, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Saben por qué muchos no quieren estudiar la palabra? Porque creen que en ella van a encontrar algo que les va a poner límites y va a atarles en alguna manera. Pero no se dan cuenta que es al revés, ¿no es cierto? Es la palabra que nos da la verdadera libertad y la verdadera victoria. El salmista dice, andaré en libertad. ¿Por qué? Cada palabra de Dios nos libra. Esa es la palabra de Dios que nos libra del pecado, de la tendencia del pecado, de las ataduras del enemigo, de la legalidad. En fin, somos libres de tantas cosas por medio de la palabra de Dios. Muchas veces pensamos en el futuro, especialmente cuando hablamos de la libertad o de la victoria. Estamos mirando el futuro. Pero recuerda que estamos viendo cosas que son parte de nuestra herencia, que podemos disfrutar ahora. Pensándolo bien, ¿cuándo necesitamos la libertad? Ahora mismo, en esta vida es donde vemos la necesidad. Vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Para librarnos del presente, no en el futuro. Como hemos visto muchas veces, es cierto que hay un espíritu de maldad. Hay ciertamente mucho pecado en el mundo, mucha maldad, pero nosotros podemos vivir victoriosos en esta atmósfera de pecado y de iniquidad, porque Él nos ha dado la libertad y la victoria para este presente tiempo. ¿Cuántos creyentes están esperando hasta llegar a los cielos para tener la victoria? Y dicen, bueno, allí en el cielo sí, voy a tener victoria, allí voy a tener libertad. Por supuesto que sí, nuestra libertad y nuestra victoria serán completas en el cielo. Pero ahora mismo podemos andar en completa victoria sobre esta tierra. El Señor Jesucristo dice, yo he vencido al mundo. Y eso fue para dar confianza, para que los discípulos pudiesen confiar. También dice, tendrán problemas, van a tener pruebas, dificultades, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los espero una eternidad de victoria y de total libertad, sí, pero yo no quiero esperar hasta llegar allí para tener la victoria. Yo no quiero andar toda mi vida aquí sobre la tierra todo atado, sin libertad y sin victoria. Yo quiero llevar una vida victoriosa ahora. Leemos en Isaías capítulo 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí vemos la promesa de que el Señor va a repartir los despojos de la victoria. El capítulo que estamos leyendo nos habla, por supuesto, de la muerte del Señor Jesucristo. Y como dijimos, esta escena no parece escena de victoria, sin embargo lo es. Él pudo decir con toda confianza, he consumado tu obra, en Juan capítulo 19, versículo 30. Consumado es. Y fue una obra perfecta, la cual él efectuó. No fue una derrota. 3 días después, él se levantó de entre los muertos, y esta es la evidencia de la victoria. Su resurrección fue la evidencia de la victoria que él ganó. Ahora dice que él también va a repartir los despojos. Hay despojos, hay beneficios que nosotros recibimos por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en Isaías capítulo 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Note que es la herencia de los siervos de Jehová. Es la herencia de los hijos que les sirven. Su herencia es, ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Sí, habrá mucha oposición, es cierto, pero no va a vencernos, porque somos vencedores por la fe y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Somos vencedores, por supuesto, pero esto tiene que hacerse práctico en nuestra vida. A la medida que vemos su victoria, vamos a ser victoriosos. Gracias al Señor que Él ha ganado la victoria y nosotros entramos en esa victoria. En Romanos capítulo 8, versículo 35 vemos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y en Romanos capítulo 8, versículo 37, Pablo nos dice que somos más que vencedores,
No solamente que somos vencedores, sino que somos más que vencedores. Tenemos la regla de vida de aquel que entiende el propósito de Dios. En un sentido, estamos esperando reinar con Cristo, pero de otra forma ya estamos reinando también. Pues sí, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos capítulo 5, versículo 17. En vida, los que van a reinar con Cristo en un tiempo futuro están reinando en su propia vida ahora. Hay cosas en nuestra vida que cada uno individualmente tiene que vencer. Cuando hablamos de ser vencedores, no estamos hablando de la vida del otro, de otra persona, porque mi victoria no está en la vida del otro, sino que mi victoria está en las cosas que yo tengo que vencer en mi propia vida ahora, en esta vida, para luego reinar en la eternidad con el Señor. El enemigo en su astucia quiere poner nuestra mirada en el otro lado, para que veamos lo que pasa allí, o allá, o en otro lado, o en el otro, en esta o esa dificultad. Pero reinar es ahora en mi vida, a pesar de todo eso. Porque si yo no puedo reinar en mi propia vida ahora, ¿cómo voy a reinar con Cristo en la eternidad? Pero gracias a Dios que esto también es parte de mi herencia, que yo puedo comenzar a disfrutar ahora. Yo puedo vencer las cosas en mi vida y usted también puede hacer lo propio en su vida. Tantas veces pensamos que tal cosa es demasiado grande, pero no es cierto. Recuerde que el Señor venció y Él también nos ha dado su misma victoria ahora. Que el Señor bendiga ricamente.